Y por otro lado, me parece que también es hacerle la pregunta, como, ¿tú crees que Bitcoin va a tener un impacto a otro nivel? Porque esta gente está creando porque hay más preguntas que cómo vendo Bitcoin en el exchange, no sé, cuánto cuesta hoy día. Hay, hay, hay más capas de profundidad y yo creo que el arte busca esas capas, busca la parte como Sí. humana detrás de la tecnología. Pues el Maxis Club es una colección de 2.140 memes que lo que trato es de quedarme pues esos memes relacionados con Bitcoin, esos gags, esas típicas frases que se dicen para que no se pierdan, para que cuando viene un Niwi pues entre dentro de la cultura de Bitcoin, de cosas que para nosotros ya tenemos muy normalizados, como decir la píldora, los rayos láser, los ojos, como todo eso, que empiece a familiarizarse. History evolves in spirals. We rise, we fall, and we rise again. Each time with new tools and new ways to imagine the world we want to live in. Today, that tool is Bitcoin. It's a new form of money, and it's a new form of meaning. I'm Yonat Vax, an artist imagining a more conscious and free world through different mediums and stories. And this is the movement of art. In each episode, I sit down with artists, builders, and dreamers. Together, we uncover how ideas of sovereignty, decentralization, and hope spread through creativity. New episodes will be released on the 8th and 21st of each month because symbols matter and they build civilizations. This podcast is part of the Bitcoin Art broadcast and is produced in collaboration with Bitcoin Art Magazine, featuring curated full-page artwork from the world's leading Bitcoin artists. If you haven't already, order yourself a copy from bitcoinartmagazine.com. And please consider subscribing to the Bitcoin Art broadcast on YouTube, Fountain, Spotify, or on your favorite channel to help us spread the word and share it with someone who's curious about the future of art and freedom. You can find more information and listen to past episodes at bitcoinartbroadcast.com. And you can follow me on X and Nostr. The links are on my website at yonatvax.com. That's YONATVAKS.com, where you can see my art and sign up to my newsletter that goes out once a month with behind-the-scenes stories and special subscriber perks. Together, we are on a mission to spread Bitcoin culture and its values through art, ideas, and meaningful conversations. Join us in orange pilling the world through beauty, stories, and soul. Welcome, everyone, to episode 7 of the Movement of Art. Today, I sit down with Flo Montoya and Red, the creator of Maxis Club, two Bitcoin artists who work in very different ways, to talk about their work and their process. We get into what Bitcoin art is and why does it even matter. Today's episode is going to be in Spanish for our Spanish-speaking listeners. You can turn on subtitles through the YouTube settings of this episode. Bienvenidos al podcast The Movement of Art. Esta vez tenemos un episodio especial. Por primera vez vamos a hablar en español. Hoy estoy con dos artistas maravillosas y vamos a hablar de su arte, su proceso y qué pasa cuando el arte se encuentra con Bitcoin. Flo Montoya lleva desde 2020 dedicando su práctica artística a Bitcoin, explorando a través de distintos medios y técnicas qué puede significar Bitcoin para la humanidad. El proof of work, la belleza y los materiales que elige para cada obra forman parte esencial de su trabajo. Irel, la creadora de Maxis Club, el proyecto detrás de los memes y dibujos animados que muchos de vosotros ya conocéis. Un meme al día como proof of work, prueba de trabajo de Bitcoin. Y ahora también creando The Maxis Club Show, una comedia de Bitcoin. Dos formas distintas de hacer arte Bitcoin en una conversación sobre por qué todo eso importa. Empezamos. So welcome everyone to the Movement of Art.
And today we're going to do something a little bit different. Or we're going to do a little bit different in the language we speak. So this episode is going to be in Spanish. There will be subtitles, hopefully. So if you're seeing them, there's subtitles. We'll see if it works. But today we're going to talk to our Spanish listeners. Pues bienvenidos y bienvenidas a todas. Y hoy vamos a hablar con dos artistas maravillosas que me encantan y vamos a hablar un poco de su obra y de qué es el arte Bitcoin. Y hoy vamos a hacer todo el episodio en español. Pues vamos a empezar. Y quería preguntaros a los dos, un poco antes de hablar del Bitcoin, lo que hacéis ahora, ¿cómo fue vuestra vida artística antes de conocer el Bitcoin? Flo. Bueno, yo tuve la fortuna de que mi familia apoyara mucho mi desarrollo artístico, entonces comencé a ir a clases de pintura o a familiarizarme mucho con los materiales desde muy pequeña. Y luego, cuando terminé la escuela, entro a la universidad y yo estudié, un poco interrumpido, pero estudié en la Universidad Arte y estudié en una academia de bellas artes como técnicas más tradicionales. Y si bien como me gustó mucho pasar por estas dos escuelas porque siento que se complementa muy bien en mi práctica hoy en día, en ese momento cuando terminé de estudiar como que no quería saber nada más del arte. Estaba bastante frustrada, la relación con ciertos profesores tampoco fue muy cómoda, al menos acá en Chile me di cuenta que es todo muy... hay una estructura la cual tú tienes que seguir para poder prosperar y ciertos temas de los que tienes que hablar. Si tú no haces arte político con tendencia de izquierda, orientado a, ojalá, el periodo de dictadura en Chile, la verdad es que no tienes tantas oportunidades como, o sea, si no te interesa ese tema. Entonces, yo me dediqué a otras cosas y de hecho desarrollé otras habilidades que fueron las que me permitieron tener trabajos en empresas y en áreas nada que ver. Trabajé en marketing y la verdad es que entre la pandemia me permitió dos cosas. A mí me permitió tener tiempo para volver a conectar con lo que era el arte, con la práctica, con esto que estábamos muy encerrados, entonces me puse a dibujar y también fue un momento de profundizar en Bitcoin. Entonces, todo el periodo como antes de que yo realmente me metiera como a entender qué era esto en lo que yo estaba invirtiendo, mi arte era muy general y cada vez hacía menos. Cuando yo conecto con Bitcoin a otro nivel, a un nivel mucho más como de querer realmente entender y de querer y ver cómo esto podía impactarnos como sociedad, también fue que empiezo a reconectar mucho más con la práctica artística. Vale, y cuando dices que si no hablaste de ciertos temas, no podías seguir adelante, ¿eso te refieres en la escuela o luego para vender y trabajar con galerías? Sí, en el circuito artístico. En Chile lo que principalmente está financiando a los artistas es el Estado, entonces son promotores del Estado. Vale, Sí, okay. en el fondo eso es lo que paga y lo que determina un poco quién gana los fondos y los dineros. Y también hay galerías privadas o algunas instituciones privadas, pero son menos, es más difícil, es súper competitivo. También es un mercado muy, muy pequeño. Estamos hablando de un país chico, nosotros somos no sé cuántos, 18 millones de habitantes. Y en los países acá en Latinoamérica, yo creo, no sé, la geografía es tan difícil salir que se aíslan, ¿cierto?, los mercados. No es como para mí tan fácil cruzar Argentina, que es un país mucho más grande y como más amplio, e ir a trabajar allá o promocionarme allá. No es como tan simple. Entonces creo que todos esos factores hicieron que yo como que me frustrara. No quiere decir, hay gente que le va súper bien y hay gente que hace distintas cosas y hay mucho talento, pero yo lo vi de una manera un poco más como
sin optimismo, y lo que me devolvió el optimismo y las ganas de querer desarrollarme en la práctica artística fue en realidad conectar con Bitcoin. Vale, vale. Ok, ahora volvemos a ese punto, pero Red, cuéntanos que antes de conocer a Bitcoin, Sí. ¿cómo fue tu vida artística? Sí, me ha parecido súper interesante lo que ha contado Flo y solo una pequeña frase que sería que gracias a que no has sido así, no has seguido el paso que seguían esos artistas más politizados, estás en Bitcoin. O sea, posiblemente ellos no lo estén, porque mentalmente siguen otras reglas. Entonces, es como, está perfecto, ¿sabes? Era un indicio más de que tú seguías tu propio camino. Entonces, bueno, mi historia yo creo que es bastante diferente porque, no sé, yo tengo una sensación que mi evolución con el arte ha sido muy salvaje, ¿sabes? Como que he seguido pocas reglas y ha sido siempre, he seguido lo que me gustaba. Y en ese camino de seguir lo que me gustaba, te encuentras casi siempre en minoría porque no me gustaban las cosas típicas y entonces nunca me ha importado. Ha sido como, bueno, yo voy haciendo, no iba hacia como un final. Iba solo como aprendiendo lo que me gustaba, disfrutándolo, siempre disfrutándolo, siendo muy coherente conmigo y ese ha sido mi proceso. Entonces, desde pequeña me gustaba dibujar, siempre me ha gustado muchísimo dibujar, me encantaba ver dibujos animados, era como que lo disfrutaba muchísimo, venía del cole y lo primero que hacía era ponerme dibujos mientras comía hasta que me iba al cole y cuando venía del cole solo veía dibujos y era como mi obsesión. Me levantaba temprano solo para ver dibujos como estaba pegada a la tele, ¿no? Y durante mi adolescencia el dibujo se convirtió mucho en un lugar en el que yo podía sacar todas las vivencias que vas viviendo de adolescente. Como si tenía un problema, si tenía un miedo, pues lo sacaba ahí, sacaba mis emociones, mis sentimientos. Entonces para mí fue como una terapia. Siempre lo tuve desde muy pequeña y para mí era algo que me salía natural hacer dibujar. Otras personas escriben o hacen música o se van de paseo, para mí era sacarlo así y pasaba muchas horas sentada o viendo la tele o dibujando y era como mi día a día durante muchísimos años. Y luego ya la época de instituto y eso y de escuela de arte también, al igual que Flo, yo era solo me interesaba lo que me gustaba. Había clases que me encantaban y había clases que no me gustaban nada y se notaba muchísimo porque pasaba de sacar excelentes a sacar insuficientes. Era como... y había clases que, claro, como yo he sido muy autodidacta, aprendía por mi cuenta y luego iba a hacer las clases y se me quedaban cortas algunas, en otras no, en otras evidentemente no, pero pues no me generaba interés. Entonces, claro, fuera de la escuela generaba mi propio ámbito de amigos que eran amigos por la afición de dibujar. O sea, tal nivel de solo estar, siempre me movía como en ese ámbito y ahí pues aprendías lo que te gustaba y así. Entonces, principalmente el arte para mí ha sido mi hobby y para mí es una meditación, me zambullo en el dibujo y todo lo desaparece y estoy ahí como súper a gusto. Y claro, hasta el día de hoy, cuando apareció Bitcoin, lo único que hice fue como relacionarlo. Y ya en una etapa adulta, lo que me ocurrió es que ese hobby de repente empezó a convertirse en trabajo porque esos mismos amigos o conexiones que había generado desde la adolescencia trabajaban en empresas. Entonces, como, pues conoces un dibujante, pues esta persona. Y así se iba generando muy fácil y nunca, como pasé contratada un par de años, pero el resto siempre fui autónoma porque no iba conmigo ir a una oficina o ese rollo no encajaba y hasta ahora así ha sido. Es curioso la historia de las dos, que a veces pienso si los artistas que llegan a Bitcoin
fueron como bitcoiners antes de saberlo, ¿no? Claro. Es como, o sea, ¿por qué algunos artistas llegan a eso, a Bitcoin y algunos no? ¿O por qué, no digo los que antes fueron artistas? Porque yo creo que hay también artistas hoy que antes que Bitcoin un poco inspiró ese lado. Entonces, Flo, ¿cómo fue bueno, empezaste a decirlo un poco, pero cuando conociste el Bitcoin, el camino hacia llevarlo a tu arte, ¿cómo fue? Ujú. ¿Fue como inmediato o No. tardaste? No. Sí, lo que pasa es que en realidad yo, por un lado, siento que lo que tú dices, como que sí, he sido muy bitcoiner siempre porque creo que tengo una rebeldía adentro que es como lo que me lleva justamente quizás a no querer seguir instrucciones o que no me digan qué hacer y que quizás también por eso es un poco lo que decía, como lo que decía Red, de quizás por eso también me costaba mucho, como me hubiera costado mucho meterme en el circuito del arte acá en Chile. Pero soy muy mala para las tecnologías, o sea, como que yo la parte como teórica de, no sé, del código y todo eso, me es súper difícil, me es ajeno. Yo soy como de los materiales, de las manualidades, de hacer cosas, los oficios. Y entonces creo que tuve mucha suerte porque yo conozco Bitcoin gracias a mi familia. Al revés, toda mi familia es como, son ingenieros, programadores, no sé, médicos, o sea, como otras áreas nada que ver. Y ahí tengo mucha suerte que ellos como lo empiezan a utilizar y yo de ver y de copiar y de como, oye, ¿qué están haciendo? Ah, ya, yo tengo unos ahorros, o sea, como que lo comienzo así, como voy a ahorrar aquí, listo. Y, y no le presté mucha atención, la verdad. Fue como solo algo que me servía porque siempre he sido muy buena como para trabajar y para ir generando como en lo que fuera. Yo trabajaba los fines de semana, entonces todos mis ahorros los iba poniendo ahí. Y lo que pasó fue que, eso que te comentaba, como cuando me veo con tiempo y estoy en casa encerrada, tipo pandemia, o sea, que fueron unos 3 años después, o sea, pasan 3 años en que yo ni siquiera pesco lo que es Bitcoin. Y bueno, estaba terminando de estudiar, estaba igual con otras cosas. Y en eso dije, como que también muy, muy impulsada por mi familia, como, oye, ellos mismos me dicen, esto yo creo que te puede interesar como a otro nivel. Mi papá creo que había, o mi hermano, no sé, alguien dijo, yo he visto que hay unos artistas que hacen algo con Bitcoin, me dice. Y le dije, ¿en serio? ¿Pero cómo? O sea, como, pero si esto es una moneda, aquí yo voy a hacer un arte con el, no sé, dólar, como que me parecía una cosa súper rara. Y entonces eso me despertó la curiosidad. Dije, si hay alguien haciendo arte de esto, o sea, hay dos opciones. O aquí hay una mina de oro que hago un dibujo y lo vendo y soy millonaria. O sea, la gente está pagando por cualquier cosa. O hay algo más profundo que podemos explorar. Entonces, en ambos casos me pareció súper interesante. Y nada, pues descubrí, claro, que era una cosa mucho más profunda. Y me puse a estudiar realmente qué era Bitcoin. Dije como, oh, necesito entender qué es esto. Como y fue una cosa de los típicos libros como, ahora no me lo sé, pero Inventing Bitcoin, el Bitcoin Standard y todas esas cosas, ya empezando a leer y conectando con lo poco visual que para mí tenía Bitcoin, que fueron las direcciones. Como esta secuencia de caracteres y números siempre me pareció como muy bonita y como el hecho de que es algo que tú puedas anotar en un papel, o sea, como que puede llevarse a lo manual, me parecía muy estético y como que de ahí empecé a dibujar y creo que en cada dibujo en realidad me iba tratando de acercar, como que me daba cuenta de cosas en el hacer, o sea, de repente decía, me suena como que este cuadro me suena, ya voy a empezar a dibujar y después decía, ¿por qué? ¿Por qué hice esto? Me digo, no, es que en verdad este cuadro habla de la esperanza, para mí Bitcoin es esperanza, porque como que a veces el significado llegaba después. Entonces, siento que para mí hacer arte sobre Bitcoin fue mi forma de realmente como agarrar estos conocimientos y entenderlos más. Sí. O sea, empezó así y sigue siendo así, o hay un momento que cambia como es mi manera de aprenderlo y compartir mi aprendizaje a Sí. otra cosa.
Igual cambia, tengo algunos proyectos que siento que son más como desde la propaganda, como de querer, como también este impulso de como que, uy, ya estoy entendiendo un poco más esto, necesito compartirlo, necesito que más gente se beneficie de lo que es esto. Y otros proyectos que es como simplemente porque lo encuentro bello, ahora ya es como, creo que esto tiene tanto potencial y tanta como posibilidad de mejorar la calidad de las personas, la calidad de vida, perdón, de las personas, que simplemente como que me atrae nomás, parece ser más obsesivo ahora, es como más, como que es lo que más me interesa comunicar, hablar y reflexionar sobre eso. Entonces incluso, no sé, ahora retomando la pintura, ya hago cualquier cosa, algo como para retomar un ejercicio más práctico. Y el siguiente es como, pero si le pongo como que ya estoy pensando como si le pongo una simbología, unos billetes de dólar y le pongo este cráneo, entonces a Memento Mori y empiezo a vincular como cosas de la historia de la pintura con algo más bitcoiner y como que no sé, como que me sale solo, o sea. Ya es dentro de tu Sí, de repente no de es tu tan ser propositivo. artístico. Sí, por ejemplo, algo que yo admiro mucho de tu obra, Jonat, es como que toda la investigación que hay, como que es muy propositivo y muy como, o sea, tienes distintos tipos de obra, pero hay muchas que es como impresionante para mí como todo el trabajo previo hasta que realmente llega a concretarse en una pieza, en una obra. Y claro, me llama mucho la atención y me parece increíble porque mi cerebro funciona un poco al revés, es como que yo empiezo a hacer y de repente como que tengo que parar y como, oye, espérate. Y como que va saliendo claro, el significado en la medida que hago, entonces tengo muy pocos trabajos que son más solo desde la idea, que de hecho son los trabajos que he hecho como en colaboración con Rebel, porque claro, ahí hay como un impulso, como es una colaboración, es como partimos desde este input, esta idea y empezamos a construir desde ahí. Y para Sí. mí es como un gran aprendizaje trabajar así, como al revés. Sí, sí, sí. Sí, es muy curioso, y haciendo estas charlas y hablando con otros artistas, es como una pregunta que suelo empezar a hacer de cómo es tu manera de pensar, de crear, porque piensas, bueno, hay una manera, porque es tu manera, ¿no? Y de repente Claro. das cuenta que cada uno bueno, obviamente cada uno su cerebro trabaja diferente, pero es curioso saber cómo. ¿Cómo fue o sea, desde que conociste a Bitcoin, cómo fue? ¿Empezaste como las otras cosas de dibujarlo o fue un camino? ¿Cómo fue el camino? Claro, supongo que normalmente lo que suele pasar es que depende de cómo entres en Bitcoin, tienes más facilidad de asociarlo al arte o no. Lo que pasa que si eres artista, pues simplemente y sigues indagando, termines llegando al mismo punto. Pero, por ejemplo, no sería lo mismo si tú tienes la primera impresión que es una moneda, que es dinero, vincularlo inmediatamente con el arte, ¿no? Porque es como el dólar. Tú ves, pasamos dinero fiat en mano y no piensas, voy a hacer arte con esto, y no lo hemos hecho. Y es dinero. Pero, sin embargo, si otra persona que es artista, las primeras impresiones que tiene de Bitcoin es a través de otro artista en Bitcoin, pues entonces es mucho más fácil vincularlo o ya tener la idea desde el principio, ¿no? Entonces me parece como algo muy natural, que es un proceso que de primeras, como me pasó a mí como con Flow, yo lo vi como dinero, no lo asocié a nada artístico, porque no estaba esa idea, no fue mi primera impresión. Y lo que sí que me ocurrió que, claro, a nosotros, entiendo que nosotras al llevar, las tres, al llevar como el arte dentro de nosotras, no tarda en surgir la idea de cómo puedo vincular esto a lo que yo amo, a lo que a mí me gusta hacer, ¿no? A mi forma de expresión. Porque al menos a mí Bitcoin es como me motiva muchísimo, me motivó mucho mentalmente, me despertó muchas curiosidades y me parecía súper interesante. Entonces mi atención estaba puesta ahí. Entonces, lo que ocurrió, mi arte, por ejemplo, yo considero que es un poco diferente al vuestro. El vuestro me parece más artístico, el mío es más, lo considero más entretenimiento
y está enfocado en esa dirección. No uso recursos tanto de referencias como los que pueden tener vuestros trabajos, sino que es más de comunicación sencilla, manteniendo siempre una línea, como un entretenimiento de consumo. No deja de ser artístico, evidentemente, que tiene muchas posibilidades, pero para mí está bien enfocado en eso. Quiero decir, digo bien en el sentido de que no es que quería hacer otra cosa y me salió esto, es que ese fue el enfoque. Entonces está bien construido para mí. Y lo que ocurrió es que la primera relación de arte con Bitcoin que tuve fueron memes dentro del chat de grupo de gente. Y también empecé a ver los memes cómics, ¿sabes? Como es la primera interacción que tuve y pensé, esto funciona bien. Es una buena manera de comunicación y de seguir compartiendo Bitcoin y seguir, porque con esos memes aprendes de Bitcoin. Todos decimos el hodl o decimos el have fun, stay poor muchas de estas frases que luego te hacen investigar de por qué dicen hodl, por ejemplo, vienen de puros memes muy simples. Entonces me pareció su lenguaje, me parecía que ya era algo que funcionaba y que no iba a ser una pelea. Y aparte me gustaba, yo lo disfrutaba, yo consumía esos memes. Entonces, ¿por qué no hacer los míos a mi estilo y disfrutarlo? Y poner en esos memes condiciones que tiene Bitcoin, ¿no? Como que sean 2100 memes que van a terminar, que luego los vendo como pieza única, no sé, el proof of work de hacer uno cada día. Como yo en mi cabeza me monté una historia que me parecía que tenía mucho sentido para mí y que si lo iba a alargar en el tiempo a largo plazo, quería disfrutarlo, que no me iba tampoco a complicar mucho hacer una obra muy compleja si iba a hacerlo cada día. Sí. Perdón, sigue, perdón. No, ya está. Era una decisión cuando empezaste bueno, cuéntanos, los que no conocen el Maxis Club, ¿qué es el Maxis Club? Pues el Maxis Club es una colección de 2140 memes que lo que trato es de quedarme pues esos memes relacionados con Bitcoin, esos gags, esas típicas frases que se dicen para que no se pierdan, para que cuando viene un Niwi pues entre dentro de la cultura de Bitcoin, de cosas que para nosotros ya tenemos muy normalizados, como decir la píldora, los rayos láser, los ojos, como todo eso, que empiece a familiarizarse. Y por los que no conocen, ¿por qué 2140? Ah, claro, bueno, porque como hay de Bitcoin son 21 millones, pues entonces hice la réplica, no iba a hacer 21 millones de memes. Dije, bueno, ¿sabes? Lo calculé en años. Dije, ¿cuánto en 21 que me cuadra de tiempo para hacerlo? Y son 5 años aprox. Y me pareció bien, me pareció una buena medida. Algo abarcable para mí, algo realista. O sea, antes de empezar era una decisión que voy a hacer eso cada día y... Sí, lo bueno del punto artístico en el que yo me encuentro o en el que me encontraba cuando empecé Maxis Club, que ahora ya va a hacer 3 años, era en el que yo estaba en un punto artístico en el que lo que más me gustaba era tener yo le llamo el fondo de armario, que es crear un proyecto teniendo todas las decisiones ya tomadas de antes que convienen entre sí, que son exponenciables infinitamente y que siempre quedan bien. Eso para mí era el trabajo que disfrutaba haciendo, ¿sabes? Que tomar todas las decisiones antes de empezar y luego simplemente era combinarlas. Y eso lo disfruté muchísimo. Eso yo no lo hacía antes. Yo antes era mucho más caótica trabajando y tengo una idea que me brilla la mente y quiero plasmarla ya. ¿Sabes? Era más instantánea. Sí. Y con el tiempo, como, pues bueno, fui desarrollando como el gusto por que tenga sentido, que las cosas casen entre sí, que no sean porque sí, que casen.
Entonces tomé muchas decisiones, que los memes siempre solo tuvieran una viñeta o dos, que los colores siempre sean los mismos, que los personajes casi siempre tienen la boca cerrada, porque fueron un montón de decisiones de expresión en las mínimas y tienen que funcionar siempre. Y como así, tomé muchas decisiones que la verdad se han mantenido hasta ahora. Tú ves el primer meme y ves el de ahora y se ven igual. Sí, no, además es que vi algo que hiciste de Plebeian Market, que hiciste el Chief Monkey, y le escribí, digo, eso es brutal, porque es que claro, es como decir, hacemos cosas muy distintas, y para mí eso de mantener un estilo me flipa, o sea, esas son cosas, para mí es algo flipante realmente. Entonces, que cogiste este estilo y lo puedes llevar a otras cosas, a mí Exacto, muchas gracias. O sea, es muy impresionante. Y piensas, o sea, sabes la historia o cada día imaginas algo. Claro, esto también fue algo que pensé desde el principio, porque no estaba tan interesada como en pensar una idea cada día de un meme, porque me parece algo muy simple que no requiere como mucha profundidad. Entonces, eso también quería que fuera algo muy sencillo, y las ideas son muy superficiales y cojo referencias de cualquier sitio, ¿sabes? Tú abres Twitter y encuentras memes cada 2x3 y lo que hago es pasarlos por mi estilo, pero lo que es el diálogo, la idea de meme, no es cero complicación, porque, claro, yo me dije a mí misma, no me puedo inventar 2100 memes. Y además lo que quiero, de hecho, es usar estos memes que a mí me hacían gracia, repetirlos, pero a mi estilo. Pero claro, porque es lo que quiero, que la gente entienda el hodl, entienda el have fun. Como quería repetir esas cosas que a mí me gustaron de primeras, no hacer nuevas, no inventarme nuevas, repetirlas. Y el meme, eso es algo que te da permiso, porque el meme se supone que se tiene que viralizar, se tiene que compartir. La frase esa de los memes se supone que tienen que ser robados, porque si no mueren, se tienen que volver virales como un virus que te enfermas, se tienen que pasar de uno a otro, porque si no mueres, si no es un fallo. Entonces no es como si yo robo un arte de un artista y lo plagio y no digo nada. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. El meme te da permiso. Sí. No, que igual es interesante ese concepto, o sea, igual podemos hablar como de la anarquía misma que es inherente a veces al arte, que yo siento que esta idea como de propiedad intelectual en el arte, para mí no está tan clara, o sea, para mí no es tan evidente como, este lo hizo, entonces no se puede tocar. Creo que es una idea súper moderna y que igual nos limita un montón, o sea, si tú pensáis en cómo funcionaban antes, la forma de un artista que no era el más genial de sobrevivir era robando las imágenes y copiándolas 1000 veces y vendiéndola y lucrando con esa imagen que él no inventó. Y la forma de aprender de los pintores era como robando imágenes y copiándolas 1000 veces. Los talleres de los grandes maestros al final terminaban un montón de aprendices haciendo los cuadros y llegaba, le ponía los últimos brillos y lo firmaba. Entonces, también me parece muy interesante como en la cultura del meme y cómo, bueno, por un lado el impacto que tiene y como que la gracia sea esto que tú dices, como de que se tiene que viralizar y que tiene que llegar a más gente, pero también cómo podemos repensar esas ideas de propiedad intelectual, ¿cachai? Sí, muy interesante. Yo empezaría diciendo que ahí parte mucho el ego, ¿no? Lo que uno personalmente pone y se identifica con su obra. Claro, entiendo las dos partes. Entiendo que cuando a una persona le ha echado horas, días, tiempo, todo su proceso de aprender a hacerlo, toda su intención y todo, le ha puesto un montón de valor, y porque también tienes que valorar el tiempo que has invertido y todo tu conocimiento, ¿no? Porque, bueno, uno mismo se lo tiene que dar. Entonces, entiendo que si viene alguien y coge exactamente tu pieza y la hace pasar por suya y te lucra,
con tu trabajo y con el valor que tú le has añadido, entiendo que al menos a ti lo que te queda es decir, oye, no, que es mía, ¿sabes? Como reivindicar Ujú. la autoría, Claro. como es mía. Y la gente va a valorar lo tuyo, porque al final lo que valora es al artista. Otra cosa es Claro. que no pudieras decir siquiera es quejarte, ¿sabes? Como decir, oye, que es mía. Que Sí, Ah, yo no, creo que la sí. línea en final es esa, o sea, es que justo estaba pensando en eso hoy. Yo creo que la línea en final es coger la obra tal cual como está y decir, eso es mío. Pero luego es que en final todas las cosas que hacemos están no sé cómo se la palabra, pero tenemos influencias Sí, de todos, que en final no hay, todo viene de claro. algo, o sea, no, siempre hay influencias y yo creo que también si usan parte de tu obra o es una inspiración, em, es algo bueno, o sea, es O sea, como, yo pienso que también hay una diferencia, o sea, más allá de como la parte más densa de entrar a decidir como cuándo esto es como permitido o no, también para mí es muy distinto si llega, no sé, alguno de ustedes y te sirve algo de mi trabajo y tú haces otra cosa, que si llega una marca horrenda y toma tu imagen para vender, no sé, carteras o cuadernos con eso, o sea, como que me parece que también la forma de ¿qué vas a hacer? Como, ¿qué producto vas a hacer con eso? ¿Vas a seguir creando más arte? ¿O vas y te vas a inspirar y es como una cita o qué sé yo? ¿O vas solamente a tomarlo, pegarlo y tratar sí. como de venderlo? Claro. Sí, es curioso, es que había un episodio sobre memes y justo hablamos con Marcus, que hace el Bitcoin Roller Coaster Guy, que había yo creo que la conferencia de 2022 fui con él por la conferencia y había en la parte del bazar, había alguien vendiendo cosas con el Bitcoin Roller Coaster Guy. Ujú. Vasos y camisetas y cosas, claro, con la obra de Marcus, y él no sabía nada y hemos leído de eso, de que su obra es tan un meme que ni piensan Ujú. que tiene creador, o sea, ni piensan que Claro. alguien realmente lo ha dibujado, ¿no? Bueno, Y a mí me pasó similar con el trabajo de Red, porque yo fui a un Pizza Day acá en Chile y tenían los stickers de Red, y, o sea, los Maxis Club, pero a lo mejor le habían cambiado el texto o no sé. sí. Y yo les dije, oye, esto es de un artista, ¿ustedes saben? No, es de internet, me dice. No, es un meme, es de internet. Y le dije, sí, pero alguien lo hace, como tú sabías que hay una artista que hace estas imágenes. No, no tenía ni idea. Exactamente, sí. A mí eso me gusta porque siento que me dan publicidad en realidad, ¿sabes? Porque cuando luego me encuentran dicen, ah, mira, si es la persona que hace esto. Y, Sí. y realmente, un poco lo que decía Flo, cuando yo me he encontrado con gente que ha vendido camisetas, productos con cositas mías, y cuando son particulares, que es una persona que pienso lo mismo que ha dicho Jonat, que ni saben, o sea, es como de internet, ¿sabes? Como, bueno, eso Claro. está ahí en internet, pues he puesto aquí ranita y me ha salido esta rana y pues no sé de quién es, ¿sabes? Y camisetas. Y, igual que yo me puedo imprimir un póster de Kill Bill porque me ha gustado, ¿sabes? Y claro, ahí es como, bueno, aunque sea para mi casa, no lo estoy vendiendo, pero no importa. El caso es que cuando son particulares no me hacen el daño. O sea, es como, yo también he hecho fanarts de más pequeñas, ¿sabes? Y los he vendido y pensaba, no sabía que eso estaba mal. Y lo puedo entender y sinceramente no me molesta. Me molesta cuando es a malas o cuando, ¿sabes? Cuando realmente hay una mala intención detrás Sí. o lo asocian a algo que yo no quiero, ¿sabes? Que no tiene nada que ver conmigo, eso sí que me molestaría. O una empresa grande que tiene dinero para invertir en pagarme y, oye, pues hace esas malas gestiones, ¿no? Pero Claro. en resumen, yo me iría por lo que ha dicho Jonat, que al final nada es de nadie, porque las ideas
no son originales de nadie, no, todos nos hemos inspirado en cosas que hemos visto, hemos aprendido a base de copiar. No de repente te dan un lápiz y ya sabes dibujar algo, y eso es lo bonito, ¿no? Como aprender o sea, aprendiendo inspirándote en otros, pero luego llevándolo a tu estilo, ¿no? A tu creación. Cuando ya has aprendido, ya te sientes libre, ya sientes que no estás usando ninguna referencia porque sale tuyo. Entonces, forma parte del proceso copiar, usar otras ideas y no eres consciente del valor de esas ideas hasta que lo haces tú. Hasta que tú llegas a ese punto de evolución en el que has aprendido. Entonces se puede entender a los que no están en ese punto. Se puede entender. Entonces, entra de nuevo, siempre juega la identificación de cómo nos identificamos con lo que hacemos. Si desde un primer lugar ya lo creamos pensando, esto es libre para todo el mundo, ya nunca nos va a doler que alguien lo use. Lo que pasa es que no creamos con esa idea. Muchas veces queremos vivir de nuestro arte, queremos trabajar con él y crear un sustento que nos permita vivir de lo que nos gusta hacer. Sí. Entonces, claro, eso sería como minarnos a nosotros mismos y todo el rato lo estamos regalando, ¿no? Pero nunca pasa así. Al final, aunque te roben, te usen, te hacen más famoso a ti, tú sigues haciéndolo. La gente te gusta cuando ya te conocen, tienes a la gente que te invierte en ti, que te apoya, que tú sigues siendo feliz haciendo tus cosas. Entonces, al final creo que forma simplemente parte del proceso y sobre todo tener claro que nunca somos los originales. Sí. Y no pasa nada, y está bien. O sea, ¿sentís que hay algo diferente, o sea, en el mundo, con el arte que hacéis, en el mundo Bitcoin, y en el mundo como Fiat? O sea, el arte que estáis haciendo aquí ¿sentís diferente con, no sé, con la gente que lo ven, con coleccionistas, con el ámbito? ¿Hay un cambio? ¿Hay algo diferente? No sé si ¿Cómo lo vemos nosotros? Mira, creo que sí. A mí me pasa que el coleccionista de arte en el ecosistema Bitcoin es muy distinto porque en general no va a estar haciendo como una compra especulativa. Él no va a estar haciendo una compra como, es que esto se revaloriza o esto se invierte así o tengo que mover este dinero, porque ya conoce Bitcoin. Entonces como que eso ya está solucionado y siento que es una compra mucho más como, no sé, como más pasional, como más de que de verdad hay algo que le pasa, algo le conmueve o hay una fibra que le toca esa pieza y a eso a mí me gusta mucho que cuando pasa eso, o sea, cuando la gente colecciona porque realmente conectó con lo que tú hiciste, le da su propia interpretación y lo hace propio, me es como muy, muy gratificante. Sí. ¿Y qué es el arte Bitcoin? O sea, estamos hablando del arte Bitcoin, de qué hacer arte, pero realmente para vosotras, o sea, si alguien te pregunta qué es el arte Bitcoin, ¿cómo lo...? Yo le he dado muchas vueltas a esa pregunta y creo que tiene como más de una forma de ver, pero creo que en general predomina el proof of work. O sea, independiente de las disciplinas que hagamos, creo que hay una búsqueda de trabajo que es muy distinta, que no es como voy a tirar esta pintura chorreada, voy a escribir un texto perfecto de cómo esto es sobre el racismo en no sé dónde y te lo voy a vender. Como que es menos comercial y más trabajo, más oficio, menos pretencioso también en ese sentido, donde como el profesional del arte es un oficio y me siento tranquila de ejercer un oficio y soy feliz. No sé, lo mismo que decía Red, como proponerse hacer una
viñeta al día por 5 años, para mí es una locura, así es una cosa impresionante como meta, o sea, yo no me propongo algo todos los días ni por un mes, ¿cachai? Como que no, no me puedo, o sea, lo encuentro, solo a un bitcoiner se le ocurre hacer una cosa así, y sé que hay más, o sea, sé que hay gente que conecta como con eso, y por eso a mí me pasa también que a veces veo arte, veo obra y pienso, esto es arte Bitcoin, o sea, no está hablando de Bitcoin, no, pero esta persona todavía no lo sabe, el artista no tiene idea de lo que es Bitcoin y sin embargo algo me pasa con esa obra que yo veo y digo, esto tiene demasiado, cumple demasiado como el ethos, como hay demasiada conexión con la calidad, con el trabajo, con, no sé, la constancia, como con ciertos valores que me parece que terminan siendo más importantes que si yo te hablo o no te hablo de Bitcoin. 100%, 100%. Justo estaba pensando eso que estaba diciendo Flo, porque es un reflejo de lo que es Bitcoin. Entonces, es como cuando tú ves a alguien que dices, tú serías Bitcoiner, pero no lo es, pero sabes que está hablando claramente como hablaría un Bitcoiner. Entonces, yo creo que todo el arte en general que hay en Bitcoin, porque en Bitcoin hay mucho tipo de arte también, hay mucho diferente, hay algunas obras impresionantes, pero luego también hay un tipo de obra que funciona, que es muy, ¿cómo te diría? Muy underground, como que ni siquiera era artista el que lo hizo porque realmente le gusta Bitcoin y está interesado como en la parte tecnológica y igual se pone a hacer NFTs o igual se pone a hacer un tipo de arte más de los pepes, ¿no? Y que hay artistas que se nota que no han hecho otra cosa que no sea eso porque está relacionado con Bitcoin y han trabajado más la escasez o el que sea algo digital o como hay creo que es, por eso digo que es un reflejo de lo que Bitcoin, a todo lo que Bitcoin llega. Todo lo que tú crees que puedes montar encima de Bitcoin o lo puedes relacionar, se lo vinculas. Entonces surge la imagen y encontramos un poco de todo. Y eso sería el arte en Bitcoin. Y por eso lo que más encontramos en Bitcoin son artistas revolucionarios, artistas que nos gusta la libertad. Estamos todos ahí metidos, ¿sabes? Somos rebeldes. ¿Por qué? Por eso, porque somos un reflejo de lo que la moneda, de la esencia de la idea de la moneda. ¿Y creéis que es una parte importante el arte? Porque estoy dando más y más cuenta que no hay mucha gente que saben que existe artistas o arte sobre el Bitcoin. Y a veces es que, claro, estamos muy dentro y conocemos unos a otros y para nosotros es un poco nuestro mundo, pero cuando sales un poco, aunque sea gente bitcoiners que conocen Bitcoin muchos años, a lo mejor ni saben que existe. Entonces, o sea, es importante al ecosistema el arte, como no sé, hay libros que ayudan a mucha gente a aprender, hay podcasts. ¿El arte tiene un papel o sea, cómo lo veis en este ecosistema? Sí, yo pienso que más que si es o no es importante, yo creo que es inevitable. O sea, no puede no existir. O sea, como que... Y me pasa porque al final, cuando tú piensas en las tecnologías que han tenido un impacto tan grande en la sociedad, no son tantas. O sea, en la historia de la humanidad, no sé, la prensa, el internet y no sé, la rueda, o sea, como que... Y ese tipo de cambios, o cuando se introduce el auto en vez del caballo, qué sé yo, como tienen un impacto tanto más allá que solo el problema que buscaban resolver, que finalmente yo creo que es eso lo que hace que se genere una cultura, que se genere y que entonces empecemos a reflexionar sobre otras cosas que no son como técnicas de la misma tecnología, sino, no sé, como otros impactos o sus valores y me pasa que siento que Bitcoin tiene ese potencial transformador, o sea, tiene el potencial de modificar cómo nos relacionamos entre personas. Entonces, como muy basal, es demasiado la capa así primera de la sociedad. Entonces,
me parece que aunque nosotros no quisiéramos hacer nada de arte Bitcoin ni habláramos de Bitcoin, igual impactaría. Igual, eh, no sé, y lo empiezas a ver en las series, en las películas, cada vez se vuelve más mainstream. Yo nunca había visto esta serie de estos niños, Euforia. Me puse a verla. Obviamente, en alguna parte, una niña que hace no sé qué cosa le pagan en Bitcoin para que sea más anónimo. O sea, como. Y no es relevante para la historia. Y yo creo que muchos espectadores ven eso y no, a mí me llamó la atención porque porque Bitcoiner. Entonces, y luego, como ella va donde el otro que le enseña cómo canjearlo y le cobra una comisión, qué sé yo, ya estáis viendo cómo modifica conductas, relaciones. Entonces, claro, me parece totalmente inevitable. Luego está la voluntad nuestra de querer dar a conocer, de querer ayudar, es como el que escribe el libro y todo eso. Y pueden haber esfuerzos individuales, pero no sé realmente cuántas. Sí sé que es importante porque sé que cuando la gente dice, hay arte sobre esto, que es como, no puedo creerlo, que es esta locura, sí le despierta una curiosidad, pero no sé qué tanto más allá de eso podemos impactar, no sé. Sí, yo con esta charla que hemos tenido me ha hecho reflexionar porque antes cuando estábamos en off hablábamos un poco de esto, de que queremos que el arte de Bitcoin llegue a más gente y que sea más descubierto. Y durante toda la charla he estado reflexionando y, claro, lo que me parece es que es un síntoma de que, o sea, de que no haya llegado ya a más gente, de que estamos early. Es como los primeros que empezaron en Bitcoin eran muy poquitos y seguro que ya veían el potencial y decían, ¿por qué no hay más gente aquí? ¿Sabes? Es como, pero si es muy evidente, si esto es lo mejor del mundo, ¿por qué? Y seguro que lo explicaban a gente súper inteligente, súper capaz y aún así no entraban, no sintonizaban con ello. Entonces, eso para mí es un síntoma de que estamos early porque el arte ha empezado después, ¿no? Pero, como decía Flo, es algo que tiene tendencia mainstream y que tiene buenos síntomas porque tú vas a cualquier conferencia de Bitcoin y siempre hay un apartado de arte de Bitcoin. Igual no lo hay de música, igual no lo hay de comida, pero lo hay de arte. Entonces, como que tiene su vínculo fuerte ahí y siguen pasando y siguen funcionando y lo siguen manteniendo porque es algo que le aporta a la conferencia, pero además se crea las personas dentro de Bitcoin valoran el valor del arte. Y más si está relacionado con Bitcoin, es como conecta bien. De repente, gente que no le gustaba el arte compra obra de Bitcoin. Entonces, lo que me parece es que estamos muy early, que la mayoría de la gente que entró aquí eran, voy a poner así, general informáticos, que no me maten. Entiendo que hay muchos otros ámbitos, pero yo como Flo, la informática se me da fatal, la tecnología fatal, entonces para mí son todos informáticos, perdón. Y entre ellos como que no compartían arte. Entonces, no ha ido como compartiéndose rápidamente, pero sí cada vez hay más artistas y muchos artistas. Y entonces va creciendo en un nivel mucho más pequeño porque creo que el síntoma es que simplemente estamos early, pero que es inevitable que exista esta cultura porque yo no le veo fin a hacer arte de Bitcoin. Yo estoy haciendo esto porque no tengo tiempo para hacer más cosas, pero las haría. No me faltan. Sí, sí. Yo creo que también o sea, hay mucha gente que a través del Bitcoin llegaron al arte. Como has dicho, tanto artistas como coleccionistas, que a lo mejor antes no le interesaban y como es el tema y le llama más la atención. Y sí, también en final el arte, si miramos un poco movimientos en la historia, su papel es documentar, ¿no, Flo? Como has dicho, es como documentar lo que está pasando. Y muchas veces muchos movimientos documentaban cosas nuevas, o sea, antes de que todo lo demás lo han visto, o sea, empezaron a experimentar con cosas nuevas, que es un poco lo que está pasando aquí también. Y entonces, si hay un Bitcoiner que sabe de Bitcoin y todo, ¿cómo empieza esa madriguera de conejos de arte? O sea,
como si ahora dice, hostia, hay arte, ¿dónde lo encuentro? Tiene que meterse a Twitter, no sé. Eso es como cuando quieres meter a alguien en Bitcoin. Es lo mismo y no entra. Es que no le puedes olvidar. Es algo que, como va vinculado también a que tiene que tener sentido para ti, claro, es como si no le encuentra el sentido, es muy difícil como obligarle. Si le tienes cariño, seguirás insistiéndole hasta que caiga, hasta que llegue el momento en que lo entienda, pero porque encontrará su lugar de poder combinarlo. Pero me parece como, sí. Tal vez si es una persona, por ejemplo, que uno no conoce, bueno, no le puede hacer muchas recomendaciones, pero cuando tú conoces a alguien y sabes, por ejemplo, no sé, una persona y es bitcoiner y no sabe de arte bitcoin y le encantan las caricaturas, yo ya sé que le mando el trabajo de red y va a conectar con eso. Quizás no le voy a mandar el mío porque no conecta. Como que uno también, yo creo que eso es lo bonito de que haya tantas formas de como de realizar obra y de generar estas imágenes, estos contenidos y porque también buscamos como conectar y claro, los coleccionistas de cada una deben ser quizás personas distintas. Bueno, habrá uno que le guste todo y tiene de todo, pero en general la gente tiene como no sé, como que agarrarlo por la parte estética o por aquello con lo que ya se vincula. Y por otro lado, me parece que también es hacerle la pregunta, como, ¿tú crees que Bitcoin va a tener un impacto a otro nivel? Porque esta gente está creando porque hay más preguntas que cómo vendo Bitcoin en el exchange, no sé, cuánto cuesta hoy día. Hay, hay, hay más capas de profundidad y yo creo que el arte busca esas capas, busca la parte como humana detrás de la tecnología. Sí, exacto. Sí, yo creo que es eso. Yo creo que mucho de que igual nada, lo estoy pensando ahora, pero igual es eso, ¿no? Que muchos libros que hay explican, ¿no? Qué es, que la historia del dinero, por qué es importante. Y los podcasts también, muchos podcasts hablan de qué, no, de igual cosas técnicas y hay algo del arte. No digo que no hablan más allá, hay muchos podcasts y muchos libros que también hablan más allá, pero es casi, si pienso en los artistas que hacen, es que es todo del más allá. De perspectivas diferentes, ¿no? Que hay de todo, desde la libertad y qué es la libertad hasta cómo visualizar el Bitcoin en sí, ¿no? Hay tantas formas. Y si miramos por el otro lado, si hay un artista escuchando ahora y dice, hostia, me interesa ¿cómo entro aquí? ¿Cómo empieza? Es una pregunta así como no hay un camino, ¿no? En final cada uno tiene su camino, pero nada, si tenéis una pista. Yo le diría que, o sea, si ya conecta con las ideas y es artista, simplemente es como ha producido toda su obra, o sea, como con qué conectas tú, con qué te hace sentido. Trata de no, creo que un artista, no sé, falla, entre comillas, cuando cree que está haciendo algo como lo que se puede vender o lo que el público espera o pero es que esto le gusta a los bitcoiners. Puede ser y puede ser un camino, yo no lo recomendaría. Yo creo que hay mucha más honestidad en explora tu versión, tu forma de conectar con esto y hoy en día esto se mueve digitalmente, entonces da a conocer tu trabajo digitalmente. No pasa de un día de la noche a la mañana, no vas a ser probablemente el viral, pero sí empiezas a conectar porque ahí vas a hablar con otros artistas y ahí empiezan a pasar estas instancias donde nos juntamos gente que nos interesan cosas muy similares, que son súper específicas y podemos hablar estos temas y enriquecernos del trabajo y de la obra de otro artista. Y entonces empezar a mirar las conferencias. Yo creo que también el encontrarse físicamente, sobre todo si tú quieres presentar tu obra, y aunque sea física o digital, va a haber una instancia ahí para mostrarla, conectar, recibir feedback también. Sí. Sí, yo
Claro, entiendo que la persona le gusta Bitcoin, porque no es como que le gusta el arte de Bitcoin y no conecta con Bitcoin. Sí, Entonces, le preguntaría o intentaría averiguar qué parte de Bitcoin es la que más le gusta y a partir de ahí intentaría darle algún consejo sobre mi experiencia que esté relacionado con lo que a esa persona le gusta, en mi experiencia artística. Y lo que habéis dicho antes, le recomendaría algún artista que se asemeje a lo que a esa persona le interese dentro de lo que yo puedo intuir que va por ahí. Y le explicaría un poco los pasos que yo seguí porque para, para que tenga las ideas. Tampoco no profundizaría mucho, pero le diría un poco como las alternativas que hay y yo creo que a partir de ahí ya puede... eh, porque sus dudas de entrar en Bitcoin, en el arte de Bitcoin, ¿qué podrían ser? ¿Cómo generar trabajo, ingresos a partir de su trabajo? ¿O cómo puede participar en una galería? ¿O cómo puede hacer producto? Claro, habría que ver qué interés, qué finalidad tiene, ¿no? Qué quiere realmente hacer. sí. Yo creo que viene mucho de esta pregunta que lo estoy preguntando a mí misma mucho de qué es el arte de Bitcoin, que tiene tantas, o sea, todos usamos esa palabra y lo hablamos como si sabemos qué es en una manera intuitiva, pero realmente cuando lo quieres hacer, lo que es, ¿no? Explicar, dices, bueno, es que tiene muchas explicaciones. Es un reflejo de la Eh, cultura, es un reflejo de su imagen, de todo lo que sí, Bitcoin puede ser, es un reflejo, es una que se vuelve cultura. sí, Sí. sí, sí. Bueno, siempre acabo con una pregunta a todos, que Flo ya ha respondido, a ver si tienes una respuesta diferente esta vez. Pero antes de eso, cuéntanos si estáis haciendo algo ahora, si hay un proyecto y dónde se puede encontrar vuestra obra. Yo estoy Ah, trabajando en algo que me tiene muy, muy contenta. Es una colaboración con Rebel. Es una escultura, es una representación de Satoshi Nakamoto. Así comienza la idea, pero mientras más lo trabajábamos, mientras más ahondábamos en la idea, hicimos varios prototipos, nos dimos cuenta que el enfoque para nosotros no está en la figura creadora de Bitcoin, sino en el regalo que es Bitcoin. Entonces la obra se llama El Regalo. ¿Y qué es este regalo? Llegamos a entender que es tiempo. O sea, nos fuimos más allá de como que la moneda misma. Entonces es una escultura que por medio de luces y conectarse con la blockchain de Bitcoin, eh, te va mostrando el paso del tiempo porque te va mostrando el paso de los bloques cuando se minan. Y entonces es muy visual como aquello lo que te regala, como, porque cómo representáis tiempo sin hacer un reloj, por ejemplo, o cómo representas a Satoshi Nakamoto que es anónimo, como que todas estas cosas eran muy abstractas y siento que llegamos a una imagen que a mí la verdad que me encanta, me tiene muy emocionada y vamos a presentarla por primera vez ya acabada ahora en la conferencia en Praga. Yo no voy a estar ahí, pero va a estar Rebel y, y tenemos todavía algunas, hicimos una serie de 21 esculturas y todavía tenemos algunas disponibles, entonces vamos a lanzar una página web, estamos sacando fotografía profesional, como realmente muy, muy motivadas con esto y que nuestros máximos sueños que la gente, porque primera serie es de resina, y la idea es como que eventualmente, no sé, alguien quizás quisiera una versión en bronce o eventualmente hacerlo en un tamaño ya más importante, también podría ser muy bonito. sí, Wow. me encanta esa obra y Rebel estaba hace unos episodios y hablaba mucho de esta obra que estáis haciendo y
Sí, eso es otro tema que hay mucho arte sobre eso, ¿no? El concepto del tiempo y cómo cambia. ¿Y tu sitio web, dónde se puede Ah, ver tu...? bueno, esa obra todavía no, no se puede, pero estamos por lanzarlo. Pero yo tengo página web donde puedes ver mi trabajo que es ungovernable.store. Y si no, siempre en redes sociales trato de ir poniendo todo, sobre todo el Instagram, me gusta como usarlo como vitrina para mostrar también los distintos trabajos y todas las cosas que yo voy haciendo. Que es Flow Montoya, ¿no? Sí, El, perdón, el- flomontoya.art. Ay, Vale. yo trabajé en marketing, pero soy pésima para promocionarme a mí misma, te lo juro que todo mal. Es siempre así, ¿no? Red, Sí, bueno, primero decir wow a lo que ha dicho Flo, porque me admiro mucho el tipo de inversión de valor que le estáis dando a esa obra, que aún no la he visto, pero ya el hecho la obra final que estáis pensando de los materiales que me han... ¿Has dicho mármol? No, ¿qué has dicho? No, o sea, nos gustaría llegar a bronce. Ah, bronce, Y bronce. sí, El tamaño, pero como la sería. colección. Sí, sí, sí. Vamos de a poco, pero el sueño es grande. Claro, o sea, no cualquiera hace esa inversión de valor y me parece que eso lo admiro muchísimo, me encanta, me encanta. Eh, Sí. y tengo muchas ganas de verla. Y pues, espérate que se me ha ido, ¿qué era la pregunta? ¿de qué, qué estás Ah, haciendo sí, ahora? sí. Sí, ¿qué estás haciendo ahora, aparte del Maxis Club? Pues mira, Eh, sí. No, aparte de Maxis, no estoy haciendo otra cosa diferente, estoy 100% en ello y la verdad que me lleva prácticamente todo el día porque paralelamente de los memes comencé lo que es la animación y es un proceso que para mí tengo menos experiencia en el tema de animar, me gusta muchísimo, pero tengo poca experiencia, entonces voy más lenta de lo que me gustaría. Y está guay porque me salió una persona que que parece que voy a dar pena, en plan, me está ayudando, pero no, o sea, es una persona con la que habíamos trabajado ya en revistas de Bitcoin y quiere invertir en lo que estoy haciendo, entonces ya llevamos desde agosto del año pasado trabajando en la animación y prácticamente es la persona que me ayuda para que yo pueda trabajar en ello. Y bueno, me ayuda, trabajo, al final es una colaboración y me lleva todo el tiempo porque es muchísimo trabajo animar, es un proceso tedioso. Para hacer 2 segundos te puedes tirar todo un día, entonces es como muchísimo trabajo, pero me encanta, ¿no? Me gusta mucho. Entonces, jamás hubiera pensado que iba a llegar a este punto de trabajo con Maxis Club, pero estoy muy contenta porque, aunque es mucho trabajo, hago lo que me gusta, me pagan con Bitcoin, es un poco lo que había deseado cuando empecé con Maxis Club y estoy muy contenta y no sé, que dure lo que dure. La verdad, también trabajo con Bitrefill desde hace ya más de un año y estoy súper contenta con ellos y tenemos buenos sponsors para estos episodios de animación. Entonces, me Os ocupa... animo a verlos. Gracias, están bien, pero yo, mi cabeza está mucho mejor, ¿sabes? Como que estén mucho mejor, pero no desprecio lo que he hecho hasta ahora, porque me parece que para mí están perfectos ahora porque he hecho lo mejor de mí con lo que tengo y con lo que soy capaz de hacer ahora. Pero sé que con el tiempo, si sigo, se acercarán más a la idea que tengo en mi mente, porque mi mente sí se ven de otra manera, que para mí es mejor, pero no puedo hacerlo ahora así, porque no tengo la capacidad aún. Entonces, para mí ahora estoy muy orgullosa, están perfectos, están muy bien, porque era el 300%, pero luego lo veo y me fijo en lo que falla, ¿sabes? Cuando termina me fijo aquí hay un error, esto, madre mía, qué mal ha combinado esto aquí, primero desarrollo una idea y luego se muere no sé dónde, porque claro, al ser un proceso tan en el tiempo, en el largo plazo,
se van quedando cosas en el camino que en un mes lo empezaste a hacer por una motivación, pero luego ya no te acuerdas porque estás mirando el segundo a segundo y pierdes mucho la mirada global del conjunto, ¿sabes? Y cuando ya está hecho todo, que normalmente llego al plazo ahogada, cuando ya tengo que entregar, no me da tiempo a revisar como a mí me gustaría, como revisándolo todo, mirándolo todo 100 veces, probando, reprobando, no tengo esa opción. Entonces está lo mejor que puede estar. Pero claro, en mi cabeza necesita que a mí me gusta mucho que las cosas tengan su tiempo. Ni más ni menos. Y claro, tengo condicionantes que no dependen de mí, entonces, y son naturales y los entiendo, entonces está bien, es así, pero en mi cabeza es mejor. Está a mí me encanta, está muy bien y yo creo que es una cosa de, no sé si de artistas, voy a decir, de artistas mujeres, igual un poco más todavía, de mirar todo, pero es que yo creo que muchos lo hacemos. Yo sé que yo lo hago también. O sea, pinto algo y voy a ver ¿no? el punto así que no me gusta y solo lo veo yo y seguro que nadie lo ve. O sea, Sí, sí. mm, o sea, está muy bien. A mí, o sea, os animo a ver los episodios. Muchas gracias. Y mis redes sociales son Maxis Club, todas con el @, siempre, nunca está pillado ese nombre, nadie se le ha ocurrido antes. Entonces, siempre lo pillo libre en cualquier red que sales, por ese nombre me vais a encontrar. Perfecto. Vale, entonces la última pregunta es, que es 2140 y se ha minado el último Bitcoin y no sabemos qué va a pasar. O sea, no sabemos si es una utopía Bitcoin o estamos en una distopia o hay todo es inteligencia artificial o no sabemos, pero o todo bien. Y alguien encuentra una obra vuestra, ¿qué queréis? O sea, es como ahora cuando miramos el arte en las cuevas, ¿no? Es que no sabemos qué es, qué significaba, si tenía no sabemos. O sea, imaginamos lo que es y pensamos de esta gente lo que, lo que pensamos, ¿no? Entonces, encuentran una obra y no hay explicación. ¿Qué queréis que entienden del mundo donde estamos viviendo ahora a través de vuestra arte? Casi nada la pregunta, Flo? Una cosa poca. Sí, ya me acuerdo. Sin Sí, me acuerdo prisas, que conversamos. Conversamos, sí, no me acordaba exactamente qué era la pregunta de la otra vez. Y tampoco me acuerdo exactamente lo que te dije aquella vez, pero lo que siento ahora, que me imagino que debe ser similar, a mí lo que me gustaría que esa gente viera es que desde un principio, porque nosotros estamos en el principio de esa historia, hubo personas que lo intentaron, hubo personas que vieron el valor de Bitcoin y que quisieron que esta tecnología prosperara y que hay mucho altruismo, pero altruismo sano, que es como me beneficio yo y te beneficias tú, no es como me desangro para que tú vivas, no, crecemos juntos. Y me gustaría que vieran eso, como que si incluso las personas hicieron arte sobre esto es porque estábamos pensando sobre eso, estábamos pensando en ellos, estábamos pensando en ese futuro y estábamos trabajando para ustedes, ¿no? Pero sí, un poco. Muy bien. Puedo poner el sello de tu integridad porque es muy similar de lo que has dicho la última vez. Muy bien. Pues me parece una pregunta súper compleja,
pero tampoco se me ocurre una respuesta diferente a la de Flo. También pienso que sería como, marcaría la diferencia el hecho de que exista la obra a que no la exista, porque sí que va a dar un reflejo de este momento. Entonces, aunque ellos lo interpreten como lo interpretarían en el futuro, sí, el valor sería de la huella, de una referencia de este momento y que esté vinculada a Bitcoin, pues eso me parecería el valor, ¿no? Pero claro, mientras estabas haciendo la pregunta, yo pensaba, bueno, y si al final somos inventar la inmortalidad, pues le diré yo que esa obra es mía. También pensaba, bueno, es que son extraterrestres, o ¿quién lo descubre? O sea, y cuando lo descubren, pensarían, pues este material pues sí que se ha mantenido en el tiempo. O como todo lo tendrán digital. Claro, estabas haciendo la pregunta y decía, pues es que claro, Ha sido a... hay muchas cosas. Entonces, la única que sería, que tendría sentido ahora sería basarnos en cómo nosotros lo interpretaríamos ahora como nosotros conocemos el presente, ¿no? Que sería lo que ahora tendría sentido, porque por posibilidades podríamos pensar miles. Entonces se me ocurre lo mismo que ha dicho Flo, que sería pues como una marca de nuestra cultura que encontrarían relacionada con Bitcoin, y en sí mismo eso sería el valor, que aún no existiese una obra de Bitcoin después de minado el último Bitcoin. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer. Me encantó las cosas que habéis dicho. Y nada, nos vemos la próxima.